in 1 year and shit! he lost, of course, from roller skate. Está medio dormido, taquita David. Y no se llega. Look, okay, she sending pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness side. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie? Told her give it back. Stop off at the hometown looking like Y después a Minerva Reyes Pacheco y a la Miriam Y Tovar. Carolina Serrano, ¿no? De Venezuela. Ahora ya arrancan los hombres, Okay. que van a arrancar los argentinos bajando, ¿no? Yeah, probably Oman Fabia didn't take part in the second run. It's not compulsory. Probably she was satisfied by the first run. Yeah, this is definitely Alvaro. Or Alvaro, how do you pronounce it? Álvaro. Álvaro. Como más te guste, Sí, nosotros lo podemos pronunciar mal, así que vos también. David, decile como quieras, Álvaro. Álvaro Lascano. Y se viene también luego de Álvaro, Juan Chernochivsky. Yeah, Juan Chernochivsky, who's already on the court. Here he is. He's the Argentinian Ukrainian. He has Ukrainian heritage. He still has relatives in Ukraine. He was born here. He's completely Argentinian. He cannot speak Ukrainian, but he still has relatives there. Él tiene parientes, él tiene familia en Ucrania, así que Esto es Yarau para Ucrania, ¿no? tiene que estar escuchando también, ¿no? Sí, están en un problema político bastante grande, así que le mandamos un saludo a toda la gente que está ahí sufriendo y padeciendo de esto, así que esperemos que estén, por lo menos si pueden, viendo esta transmisión que es el festival del downhill del planeta entero. Hagan el amor y no la guerra, ¿sí? De eso se trata la vida, de eso se trata nuestro paso por la tierra, ¿no? Es muy corto nuestro paso por la tierra, así que, Como para no disfrutarlo, ¿no? claro, Y vivir buenos momentos más que malos momentos. sí, de eso se trata y bueno, y afortunadamente Yeah, we just seen the Australian guy, Casey Gregory. He's the first time on the world scene. We usually don't see him on courses all over the world, but this is the first time we can see him. Anyway, I agree with you, Lucho and Sixto. I'm with you, and I stand up for Ukraine. Have no shame to say that. I mean, I stand up for Ukraine. Okay, peace. Oh, we have a crash. The Australian guy, Casey. Bomba. arriba. Bandera amarilla y se recupera, recupera. Recordamos que nos vienen diciendo... Palazo, a ver ahí en vivo el palo. Y no se llega. Bombazo. Bombazo, salió medio rengo, salió de esa caída. Sí, recordamos que hay poco grip en pista. Muy poco grip, muy poco agarre. Las ruedas están agarrando muy poco, así que están usando mucho la técnica para no poder deslizarse y caerse en las curvas fuertes. Then we have to keep an eye on Ricardo Escalante, who got, if I remember well, 5th place in the first one. But now we are going 20 seconds, one after the other. Riders are racing and passing one. They launch it from the start, 20 seconds, one after the other. We're seeing qualification. We see very good technique from the guy from Colombia. Yes, José Mejía. exactly. José Mejía, second place in the first run. Second place. We remember at the last World Roller Games, they were called World Roller Games at the time. Now they are World Skate Games in Barcelona. The winner was a guy from Colombia, a powerful skater from Colombia. Poder sobre ruedas en Colombia. Colombia es sinónimo de ruedas en todos los tipos. En estos World Skate Games viene primero en el medallero, ¿no? Sí, especialmente por el speed skating, por el patinaje de carrera. No. ¡Wow! Yeah. Anoten, Y no solo eso, sino que en Barcelona también salió primero, ¿no? Sí, seguro. Pero lejos, no primero ahí, lejos. Bueno, mis amigos de Colombia. No, los reyes. The Kings. Los reyes del patinaje, los chicos. Sí. Qué grande. El campeón del mundo del Barcelona estaba Diego Posada, uno de los más rápidos y talentosos patinadores del mundo. He's been
if you follow him on Instagram, on the social media, he really does crazy things on skates. But here, he's not here, but we have Mejia here, how you pronounce it, Mejia, who got second place with 1:10.81. Carlos Cedeno from Ecuador, we didn't miss the country this time. And after him, Sylvain Berg, one of the favorites for the podium. And then Sébastien Rassegas, who got surprisingly a third place. But then we said, as we said before, qualification runs are not always run at full speed by the riders, so we have to keep an eye on the final. We have been waiting for this final for more than 1 year, and shit! He lost his left foot. He lost his left skate. That was a ¡Qué bomba! ¡Qué bombón! he destroyed his skates, but yeah, here is a big applause for him. He deserves a big applause. Aplauso de la hinchada, Aplauso. Juega acá al frente, así fue frente nuestro. Un bombón se pegó. Un bombón nuevamente. Palito bombón helado. Sí, está sobrando acá. Me encantaría un heladito acá, ¿no? El heladero, creo que. ¿Dónde está? ¿Dónde está el helado? En la bajada. Where is the ice cream? En la bajada está el heladero. I need my ice cream here, please. De eso se trata, Sylvain Berg. Une grande bonne chance à l'équipe de France ici à Punta Negra en Argentine. L'équipe de France est une équipe très forte, non pas seulement dans la descente, mais le patinage de vitesse, le patinage artistique aussi. Il a une grande équipe. Une grande position de vitesse, Sylvain Berg. Great tap position for him. Sylvain Berg, que es el exponente francés que viene bajando. Sí, vamos a ver a los tres franceses bajando ahora. Sebastian Rasgar y Nicolas Bari. Sólido. Sylvain Berg, vice world champion last year and vice world champion in Barcelona in the mass race. And Sebastian Rasgar got the third place number 3 in the first run. And Nicolas Varin, world champion in China in 2017. He was born in 1976, would you believe it? He is 46 years old, but still here competing at the high level. This is Renato Penuti, the fastest of the Italians, the favorite, the reigning world champion, and the favorite for this race. World champion in Bettola last year, and world champion in Inteol 2 years ago. 4th place in Barcelona. Cuarto lugar en Barcelona, ¿sí? Los últimos, el anterior mundial que antes se llamaba World Roller Game. Y ahora se cambió a World Skate Game. Que el último fue antes de la pandemia, por eso también se tiró varios, digamos, se hizo 3 años después, ¿no? 4 años después. Claro, y aquí en Argentina se hicieron los sudamericanos 2021, así se llamaban, pero se hicieron en el 2022. Recordemos que también lo estuvimos cubriendo acá en este mismo lugar, que fue la previa al mundial. Y bueno, y acá nos tenemos, viéndonos las caras una vez más en el streaming, explotándola, rompiéndola para todo el planeta en todos los idiomas. ¿En cuántos idiomas más quieren que hablemos? Pidan idiomas y los hacemos, ¿sí? Estamos para eso, estamos trabajando duro con este sol que nos está corriendo. En cualquier momento nos sentamos los tres en una silla. Así que el sol nos está corriendo acá. This is Angelo Vecchi, the 2016 world champion and 2012 vice world champion, also from Italy. We were saying the last World Roller Games that now are World Skate Games were in Barcelona, but then in 2021 we had the regular World Championship for each discipline in different locations. We had, for example, in Italy for downhill and in Colombia for speed skating. I can't remember. No, sorry. They were in last year in Colombia. Yes, in Ibagué, in Colombia. For speed skating and other places. So World Roller Games, now World Skate Games, are run every 2 years. World Skate is the sanctioning body of all disciplines on wheels in the world, and this is why the games are called, basically these are Olympic Games for wheels, right? The Wheels Olympic Games. Acá nos tenemos que correr un poquito porque el sol nos está corriendo, Tenemos el stand cada vez más ocupado por los rayos del sol que están fuertísimos. Estoy viendo gente que se vino con un paraguas
gente refugiándose donde pueda. Y nosotros acá en la carpa antes de la llegada. Nos hacen el comentario que dentro del cuero y con el casco los atletas tienen bastante calor, que están sufriendo. Bastante calor. Bastante. Seguramente es parte del deporte también estar esperando el rayo del sol y que haga este tipo de calor y tener que bajar seguro con el cuero y el casco puesto. Así que ya acostumbrados los chicos también, ¿no? A este tipo de temperaturas. Tal cual, es parte del deporte. Bueno, el casco en este caso nos sirve como si fuese un gorro, ¿no? Para cubrirnos la cabeza del sol. Y bueno, el viento nos cubre del viento. Cuando hay frío también nos cubre. Y bueno, cuando hace calor, Si habrás dormido con el cuero puesto en algún día de frío, ¿no? para tapar el frío. Y también lo he usado de colchón, de colchoneta, de todo. Multiuso. Multiuso, bien. Un cuero de yogi. Tal cual, de carpa. Para lo que sea, para lo que sea. Multiuso el cuero. Así que gracias a Lab también, que sponsorea este evento. Gracias a la, exactamente, que está siempre presente en los eventos de la Argentina, ¿no? Apoyando el deporte en Argentina hace varios años. Yo lo tuve por suerte en los eventos que se ha hecho en Puerto Iguazú. Lo hemos tenido al Lab siempre sponsoreando fuerte y apostando por el crecimiento del longboard en Argentina, en todos los extremos de la Argentina. En Córdoba también ha sponsoreado los eventos que organizamos con el Córdoba Longboard Club. Síganlo, Córdoba Longboard Club. Así que siempre apostando al deporte, siempre industria nacional apostando al deporte y bueno, trabajando sin destajo, sin parar para esto que es skateboarding, downhill skateboarding. Acá Luchito Long, Luciano Pérez Barrera, quien les habla. Acá Sixto Batista. Oh yes, yeah, and David Tacchini, of course, from World Skate. Está medio dormido, David. Estamos acá presentándonos. Acá mira, tenemos un shout para Luchito, ¿sí? De parte de Sebastián Barón, y dice que tu cuero debe tener un olor especial. El cuero lo lavo. Está impecable. ¿Con qué lo lavas? Con el tiempo. ¿Cómo se lava el cuero? Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo, Lucho lo lava con el tiempo. El mío está impecable. ¿Cómo se lava? Se lava con jabón blanco. Sí, así te queda, ¿no? Te queda después una bolsa. Jabón blanco, agua y bueno, después hay que hacerlo secar, pero no al sol directo, ¿no? Si no queda... Yo nunca lavé mi cuero, Luchito. Ah, el tuyo está. El tuyo está para atrás entonces. Le pongo talquito. Pero el talco se va en la primera bajada. Le paso el spray ese para limpiar. El chiste está en lavarlo como si fuese tu piel. Con un cepillito ahí. Este es Luis Sánchez de Perú, del grupo de los peruanos. And then after him we should have Jaime Luis Gerardo Sánchez Villanueva. Cinco nombres por este. He's the representative of the Peruvian team, of the Peruvian team. This is Andreu Gracias, the Spanish guy on the screen. But we are waiting for Jaime. He is really the soul of downhill in Peru. He's been organizing a lot of races and he's very active on social media too. He's really the soul. Here he is, Jaime. Jimmy at the finish line. And after him, we said Andreu Gracias. He's definitely pushing for the podium. But we are still in the qualification run. This is the second qualification run for inline downhill. And then we'll have the second qualification for street loose. And then the world final. Andreu Gracias de España. Uno de los más rápidos de Europa. Tercer lugar en Barcelona. Troisième place pour lui en Barcelone en 2019. And now we have David Holm, who said from the United States. His nickname is Gabe Holm, one of the fastest men in the world, 132 kilometers per hour. Would you believe it? And yes, here he is. Imported from Boston, written on his shoe. And it's just over the finish line now. We are waiting for the official results of the second run. After him, the other American, Derek Macias, and then the three
riders from Venezuela, and then even the second round will be over, and we will be waiting for the final. Tonight we will have a new world champion, and in the men's category, and a new world champion in the women's category. Here's Derek Macias from the USA, and a big hello from San Juan, a big hello from Punta Negra. Nous voudrons remercier les organisateurs et nous voudrons remercier tout le public et les connectés de la France aussi. Here, the first of the Venezuelan, Fabian Perez, and then after him, Ulishai Restrepo and Enierson Rojas Espinosa, and then it will be street luge for the second qualification run, and the world final at 5 p.m. Argentinian time. A las 5 de la tarde en la time zone de Argentina, la final mundial de downhill inline, de patinaje, de descenso inline, por el campeonato del mundo de la World Skate Games aquí en Argentina. Here's Ulishai Restrepo, and we are waiting for... Look, okay, she sending pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on her fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie? Told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck about I'm bunk, I'm done laying low. I'm done acting like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. And if she tryna choose, tell her I don't take a rose. Know the hit, make her fall in love and take a soul. Yeah, check the body count, but I ain't saving bones. This a favorite song, once I go and lay the votes. Circle staying close, strangers taking notes, so we stay at home. Traps hot, Macaulay cooking at the cribbo. Y'all done set the boss so low, it got the game I love and live. Oh, guess I gotta go and save it, kill him off and bake the minnows. Tryna fry the bigger fish and set the table for the kinfolk. I'm pulling